Esta es la historia del día en el Parche de las Once. Bueno, otra vez nos quedamos cortos. ¿Qué le hace falta a Colombia para dar ese último paso en el fútbol? Y es que en la semifinal del Mundial Sub-20, Colombia perdió 1-0 contra Argentina y pues nuevamente nos alejamos de una final soñada, ¿no es así? O bueno, ni siquiera una final soñada, ya hemos llegado a finales. El problema es que Colombia no las gana. Hace falta algo ahí, es como que si hay potencial, hay juego, pero no se sabe si es un tema de mentalidad o qué. De pronto los chicos se sienten agobiados con alguna situación dentro del partido y sale otra vez esa frase que vemos en pantalla, gracias guerreros, pero gracias de qué, gracias otra vez por llegar a una semifinal, una final y no dar ese último toquecito, o sea, ese último centavo para llegar al peso, increíble. Bueno, pues desde el arranque se sintió que Colombia salió con todo, y es así, o sea, Colombia presionó, dominó en cuantos bagajes del partido, pero pues nuevamente hizo falta esa eficacia. Y digo eficacia porque de hecho Colombia llegó muchas veces más al arco que la selección argentina, pero no pudo concretar. Y todo esto se sintió más fuerte cuando se supo justamente en el partido anterior, en los cuartos de final, que por acumulación de tarjetas Neisser Villarreal no iba a jugar. Y es que él había sido figura en cuartos, justamente con el triplete frente a la selección española. No pudo jugar por acumulación de tarjetas. Y es que el gol argentino llegó en el segundo tiempo por obra de Mateo Silvetti, quien aprovechó una defensa colombiana algo desordenada. Sí, es cierto, algo desordenada, pero es que es eso, hay que tener en cuenta, ya quedaban más o menos unos 15 minutos de partido y pues Colombia sí o sí seguía con su idea de jugar hacia adelante y pues las defensas estaban un poquito adelantadas y pues bueno, ahí viene el cuento de que hace falta eso, ¿no? Como más seguridad, más templeada, o sea, más temple que digo, discúlpeme la palabra, ¿por qué? A Colombia le hace falta, le sigue faltando eso, ese poquito, no sabemos si es un tema de mentalidad. Y para colmo, es que Colombia se quedó con 10 jugadores, pues Rentería recibió doble tarjeta amarilla y fue expulsado en los minutos finales. Eso también perjudicó bastante a la selección colombiana, que aún así siguió atacando y pues tuvo una que otra pequeña opción para empatar el partido. Y es que justamente lo que les comentaba, en la estadística los tiros estuvieron un poquito repartidos, sí, Colombia llegó un poquito más, pero aún así fue muy parejo, pues se llegó, se inquietó a Argentina y pues no se pudo concretar como sí lo hizo la selección albiceleste. Y pues sí, justo en los momentos decisivos otra vez faltó ese centavito para el peso que hace falta o que hace ahí la diferencia, pero ojo, la entrega estuvo, el carácter también, solo que pues en lo grande seguimos cortos. Es lo que siempre se comenta, ¿no? Eso es Juanca, eso. y yo no sé nada de fútbol, pero ¿por qué fueron esas dos amarillas de Rentería? Pues no entendí. Justamente dos faltas, Lady, pero ¿qué pasa? Te aseguro que si es para el caso de Argentina, la segunda no es amarilla nunca. Y pues obviamente eso te va a condicionar mucho, sabiendo que ya falta poco para terminar el encuentro. De hecho, vas perdiendo el partido. Eso te perjudica también en lo mental, no solo físicamente porque te vas a tener que correr más, tienes un jugador menos, sino en lo mental, porque parce, ahora qué hacemos, nos falta un jugador y tenemos que empatar un partido, estamos en unas semifinales de un mundial, no es de mayores, pero no le quita que sea un mundial y te quedas ya esos últimos minutos como en la deriva, ¿qué puede pasar? Tenemos que ir por ese milagro, ¿no? Esa jugadita, un rebote, balón parado, algo así que nos pueda ayudar. Si eso entra mucho en juego, por supuesto. Lastimosamente, pues Rentería es muy pequeño todavía, igual que toda la selección que jugó el Mundial de Chile sub-20 y pues no le dio esa mentalidad y pues siguió cometiendo faltas hasta que recibió su segunda tarjeta amarilla, por la cual fue expulsado. Bueno, pero para ampliar un poco más esto, en retrospectiva, justamente con lo que fue Colombia sub-20 como tal, todo el Mundial, tenemos a Juan Manuel González, periodista de la Universidad de Antioquia y co-creador del videopodcast Los Miscelánicos, un programa de análisis en el que se habla de los eventos deportivos más relevantes de cada semana y que busca darle visibilidad al fútbol y a otros deportes. Por cierto, se transmite todos los miércoles por Twitch. Hola Juan Manuel, ¿qué tal te encuentras el día de hoy? ¿Nos oyes bien? Sí, los escucho muy bien. ¿Ustedes me escuchan ahí? Sí, así es, te oímos muy bien. Nos alegra tenerte aquí con nosotros para hablar sobre Colombia sub-20 y lo que fue este Mundial de Chile. No, el gusto es mío. Muchas gracias por la invitación. Así es, Juan Manuel, pues bienvenido al Parche de las Once y bueno, queríamos iniciar preguntándote, pues,
En tu opinión, ¿cómo viste el partido? ¿Qué sensaciones te dejó esta derrota frente a Argentina? Bueno, no. Digamos que Colombia, pues la selección Colombia sub-20 durante todo este torneo, pues hizo una muy buena presentación y creo que el día de ayer también lo hizo en ese partido, hasta el segundo tiempo. Sin embargo, pasó lo que ya ha pasado muchas veces con la selección Colombia, que es que siempre nos falta un poquito más como para poder lograr esas victorias importantes. Entonces, sí, creo que fue más que todo es una cuestión de actitud. Ese siempre ha sido el problema de Colombia como selección, no solo la sub-20, pues tenemos muy buen juego, tenemos mucho talento de los jugadores, tenemos muy buenos, eh, muy buen juego también, pero al final siempre nos termina faltando un poquito más de actitud, un poquito más de mentalidad para ganar cosas, porque realmente es muy poco lo que hemos ganado como selección en general y en la sub-20 también. Pues en los mundiales sub-20 hemos hecho buenas actuaciones, pero realmente hemos tenido mejores participaciones en torneos de sub-20 como Esperanzas de Toulon, que creo que quizás ya no existe, pero sí, pues como que eso fue lo que vi. Argentina sí, desde chiquitos tienen esa mentalidad ganadora, entonces para ellos siempre darle vuelta a un partido es más fácil, siempre darle vuelta, no solo al marcador, sino digamos a darle vuelta al juego, es más fácil para ellos que lo que puede ser para nosotros. Gracias, Juan Manuel. Bueno, y a propósito de eso que dice Juanma, entonces, si uno no sabe fútbol, uno podría decir que Colombia perdió porque cometieron varios errores y no porque Argentina era muy bueno, ¿o no es así? No, es un poquito de las dos, pues es una respuesta muy tibia, pero es un poquito de las dos. Argentina como equipo pues de sub-20 no es un equipo tan fuerte en el juego, no es un equipo que tenga como una idea de juego tan clara como lo tiene la selección Colombia, pero desde la formación, pues cómo funciona el sistema de formación para los jugadores en Argentina, es más clave la mentalidad que cualquier otra cosa. Yo creo que la idea de juego es importante a nivel clubes y en selecciones mayores también es un poco más importante, pero en divisiones inferiores la idea de juego no siempre es lo más importante porque las divisiones inferiores están cambiando cada 2 años. Pues la sub-20, los jugadores van cumpliendo 20 años y van llegando unos y van saliendo unos y van llegando otros. Entonces la idea de juego es muy difícil de instaurar. La mentalidad es algo que sí se trabaja desde la formación de los jugadores y eso termina siendo más influyente en este tipo de competencias. Y realmente eso también se refleja después cuando llegan a selección de mayores. Por eso después en selección de mayores nosotros, pues Colombia siempre juega como nunca, pero pierde como siempre. Esa siempre va a ser la realidad de Colombia. Pues siempre vamos a hacer las actuaciones impresionantes. No sé, en 2014 que llegamos a cuartos de final por primera vez, esta última Copa América que llegamos a la final, pero perdemos justamente también con Argentina después de haber hecho un partidazo y es lo mismo que se repite el día de ayer, pues es un partidazo de Colombia todo el primer tiempo, parte del segundo, se pierde un montón de oportunidades y tuvo todo para ganar, pero realmente quienes aprovecharon las oportunidades fue Argentina y ya después de eso Colombia se sale totalmente del partido porque, como les estoy hablando, es una cuestión de mentalidad, tampoco es capaz de revertir eso. Colombia puede hacer un partidazo, pero un gol de Argentina puede ser un golpe lo suficientemente fuerte para que termine eliminándolo como pasó ayer. Mira, Juan Manuel, que claro, hemos hablado de la actitud, de la mentalidad, es algo que siempre se comenta cuando se habla de la selección colombiana, como bien tú lo decías, no importa de qué categoría sea, pero más específicamente ayer,
en concreto del partido de ayer, ¿qué crees que le hizo falta? ¿Algún cambio o alguna modificación que se hubiese podido hacer dentro del campo de juego como tal? ¿Qué crees que le faltó ahí, ni siquiera para empatar, sino para ya haberse adelantado con las oportunidades que creó desde el primer tiempo a la selección? Pues después de ver los partidos siempre va a ser más fácil decir qué fue lo que faltó, ¿cierto? Pues y más nosotros que no tenemos ningún tipo de responsabilidad por la selección Colombia, sino que estamos aquí nada más para analizar. Entonces va a ser más fácil. Entonces lo que voy a decir no, pues no es porque crea que hubiera hecho mejor las cosas que el técnico, pero realmente yo creo que una de las razones principales y que no había forma de cambiarla es que no estuviera Neisser Villarreal. Pues digamos que Aristizábal es un gran jugador y lo ha hecho muy bien en Fortaleza, pero realmente no podía ser igual de influyente que Neisser Villarreal. Eso fue lo que hizo falta, y porque él sí es un jugador que aprovecha las oportunidades. Los jugadores que estuvieron en cancha desaprovecharon las oportunidades, y ese fue el pequeño detalle que hizo la diferencia el día de ayer. Creo que sin Neisser no había un cambio que pudiera realmente revertir esa situación, y creo que también es cuestión de suerte. Pues finalmente, más allá de la mentalidad, también es suerte. Si Colombia hubiera aprovechado una de esas tantas oportunidades, seguro se le hubiera complicado el partido a Argentina y hubiéramos trabajado con la desesperación de ellos. Entonces sí, es un poco la ausencia de Neisser, pero también la mala suerte y la mentalidad. Una mezcla de esas tres cosas creo yo que fue lo que acabó pues con lo que nos terminó eliminando. Bueno, le agradecemos a Juan Manuel todo lo que nos está contando, a los que saben y a los que no sabemos de fútbol, y les recordamos a todos que este parche lo armamos entre todos, que estamos súper pendientes de las redes sociales, de sus comentarios, y por ahí tenemos 2 comentarios, uno en YouTube y otro en Facebook. Alejandro Valencia dice: qué bueno ver un miscelánico en este parche, nos ilusionamos con esta cama de jugadores para los próximos años. ¿Qué dice ahí, Juanma? Sí, digamos que, bueno, esto quizás no va a sonar tan bien de parte mía como colombiano, pero a mí realmente no me preocupa tanto que hayamos perdido ese partido ayer, porque finalmente es la selección sub-20. Yo siento que este tipo de torneos está para terminar de formar a los jugadores, aunque ya deberían de estar muy formados, pues porque con 18 años se los llevan a Europa, pero no tienen la experiencia que pueden llegar a tener otros jugadores. Entonces, más allá de la tristeza de haber perdido ayer contra Argentina, que muchas veces ha sido nuestro verdugo, yo creo que es muy, pues como muy importante analizar qué es lo bueno que nos llevamos de este torneo, y de este torneo precisamente encontramos lo que dicen en este comentario, en esta pregunta, y es si nos podemos ilusionar. Claro que nos podemos ilusionar. Pues yo creo que no teníamos tan en el radar a Neisser, que fue el que mencioné ahorita específicamente, porque también había sido como más reconocido Emilio Aristizábal, supongo yo también que por la fama de su papá, pero sí, yo creo que nos podemos ilusionar. Colombia tiene muy buen nivel formativo de fútbol, no al nivel de Argentina o Brasil, pero lo tiene, se está demostrando con la selección de Colombia de mayores, lo demostraron en este momento con la sub-20, que llega a una semifinal, y eso igual es un resultadazo para la selección. Entonces sí, nos podemos ilusionar. Yo creo que vamos a tener muchos jugadores que nos sigan ilusionando en distintas categorías, y los vamos a tener para mucho rato, porque está saliendo una muy buena camada de jugadores, y no solo esta, sino llevamos muchos años produciendo muy buenos jugadores que se los terminan llevando pues a Europa. Es un poco triste que no tengan tanto tiempo en la liga local, pero finalmente sí nos terminan dando muchas alegrías en selecciones.
Eso esperemos que suframos menos en próximos años entonces. Y por acá María Angélica Orozco nos deja un comentario en Facebook y nos dice, hola, qué buen tema para quienes no sabemos tanto de fútbol. Tengo una pregunta. ¿Cómo se puede fortalecer esa mentalidad que nos hace falta? Yo creo que eso va sobre todo, pues qué pena ser reiterativo, en la formación. Pero me explico. La formación en Colombia es muy distinta a como es, por ejemplo, en Argentina. Eso es un punto clave. En Argentina siento que quizás a veces es más meritorio y sobre todo, además de eso, hay detrás una cultura del fútbol. Aquí la cultura del fútbol, pues no voy a decir que no existe, pero es muy diferente. Está, bueno, también por la realidad de país que tenemos, muchas veces para los jugadores es más importante la plata que se puedan llegar a ganar. Pero dejando eso de lado, también es verdad que somos como colombianos personas primero y después jugadores que jugamos sin contexto. Es algo que se ha hablado mucho a nivel latinoamericano. Nos hace falta contexto de lo que hemos hecho hasta ahora y lo que podríamos llegar a hacer. Y eso no se está trabajando a nivel formativo. A nivel formativo, lamentablemente, hay muchos profesores, hay muchos dueños de equipos que están más preocupados por la plata por la que pueden vender a un jugador joven que por formar un buen jugador que después se va a volver profesional, que igual eso les va a dar plata porque nada más por los reglamentos que hay desde la FIFA, se tiene que dar una plata a los equipos formativos luego de que se hacen ventas. Entonces, realmente al final siempre se va a mover plata, pero a pesar de ello, siempre quieren sacar más tajada, entonces termina por importar más yo cómo puedo vender a estos jugadores que formarlos bien. Eso es lo que hace falta, contexto. Hace falta saber las veces que hemos perdido y por lo que hemos perdido. Hace falta saber que cuando hemos ganado teníamos las cosas muy fáciles. No sé, la única Copa América que tenemos, pues Argentina no vino y Brasil vino con un equipo juvenil y era por la realidad de la violencia en el país en ese momento que pues casi que ni se juega esa Copa América y se terminó jugando y nos quedó muy fácil para ganarla. Entonces esa es la realidad. Pues sí, ganamos esa Copa América, pero realmente cuántas actuaciones memorables nosotros tenemos. Nos pegamos de un 5-0 que le hicimos pues en el que le ganamos a Argentina hace más de 30 años, pero realmente títulos no están. Entonces eso es lo que hay que enseñar a los jugadores, pues estamos peleando por los títulos. Eso es lo que después va a quedar en la historia. En la historia va a ser muy difícil que recordemos, uy, ese partidazo que le hicimos a Argentina ese 15 de octubre de 2025 en la semifinal sub-20. Pues eso es muy difícil que se recuerde. Hay que mostrar a los muchachos que hay cosas más trascendentales y que igual tenemos la capacidad para ganarlas porque tenemos el talento, solo nos falta ese poquitico que la actitud ganadora nos puede cambiar. Sí, Juan Manuel, y de pronto ligado un poquito a ese tema, pero también de manera diferente, ¿tú consideras que digamos, el planteamiento de Héctor Cárdenas viene siendo como el correcto o de repente es como demasiado conservador? No, yo creo que fue el correcto, porque es que igual estaba jugando contra Argentina. Uno no puede, pues, me parecería a mí muy arriesgado salir y, no sé, por ejemplo, dejar la defensa más abierta, dejar más espacios, es mucho más peligroso porque Argentina pues también tiene muchas capacidades. Entonces, no creo, o sea, en parte pues él tiene la responsabilidad obviamente porque es quien dirige a la selección Colombia, pero también a veces como buscando culpables, nos olvidamos mucho de que los que están jugando son los jugadores, son los que terminan de decidir qué es lo que pasa, son los que están en la cancha.
y yo creo que él hizo bien las cosas. Pues si no hubiera hecho bien las cosas, no hubiéramos logrado construir y tener todas esas oportunidades de gol que tuvimos. Entonces, sí, pues también o sea, no le voy a quitar responsabilidad por lo que estoy diciendo, porque, bueno, quizás después de lo que pasa cuando recibimos el gol, podría haber hecho un poco más tratando de animar a los jugadores desde la motivación, bueno, como vamos a voltear esto. Entonces creo que quizás hubiera podido hacer un poco más, pero no creo que sea enteramente su responsabilidad. Como lo dije ahorita, pues igual estamos jugando contra Argentina, no estamos jugando contra unos aparecidos, y la suerte también influyó ahí, que la suerte nos termina perjudicando mucho a nosotros, los colombianos, muchas veces. Bueno, Mira, ya dándonos al dolor de esa pérdida, ¿qué podemos esperar del próximo partido contra Francia para pelear ese tercer puesto? O sea, volvamos a volver a perder, no nos ilusionamos, en ese sí nos puede ir mejor. No, nos puede ir mejor. O sea, yo sinceramente creo que por la forma de juego que tiene esta selección Colombia sub-20, podríamos haber llegado a la final. Y si podríamos haber llegado a la final, yo siento que el tercer puesto es una posibilidad real. Hay que tener en cuenta los errores que tuvimos ayer, cómo se desarrolló el partido y preparar también al equipo para esos escenarios difíciles. Yo creo que de pronto eso a veces no se prepara, a veces no se prepara cuando uno recibe 1 o 2 goles, cuando le echan un jugador, como qué alternativas de juego puede llegar a uno a tener. Entonces creo que eso también puede cambiar eh, los resultados al final, y yo creo que eso es lo que se tiene que trabajar para el próximo partido, más allá del juego, que creo que ya está bien instaurado. Sí, o sea, mira, Juan Manuel, también te iba a comentar, o más bien te quería preguntar acerca como tal de esta camada de jugadores. Ya sabemos que sí, de pronto se puede ver futuro justamente por el buen desempeño que tuvieron, pero quiero hablarte específicamente, por ejemplo, de Gachimbo, de Neisser, ¿se me entender? Y el 10 de la selección, o sea, de esta selección. Quisiera preguntarte, ¿tú crees que ellos van a poder de verdad sobresalir a futuro o se van a quedar ahí como, bueno, él pudo ser? Porque, por ejemplo, te pongo el ejemplo de Neisser. Neisser en Millonarios y poco, pero en la selección la rompe. Eh, es incierto, y es difícil saber si realmente van a alcanzar el nivel que esperamos, porque pues es nada más mirar la historia y ver que en algún momento James fue quien jugó ese Mundial Sub-20 de 2011 y terminó siendo lo que es. Pero no sé, en otras Sub-20 estuvo, no sé, por ejemplo, Brian, el Coco Perea, que jugó en Italia, si mal no recuerdo, jugó en la Lazio, y todos creíamos que iba a ser el próximo 9 de la selección, que iba a ser el próximo Falcao, y la verdad no sé dónde está jugando en este momento. Entonces es difícil saber cómo es esta competición sub-20, pues hay más oportunidades de destacar que en los propios clubes, que es lo que vos me comentás de Neisser en Millonarios. Es un jugador muy joven, habría que darle más oportunidades en Millonarios, o si no, no vamos a saber por ahora, pero que es un proceso, toca esperar. Por ejemplo, con Emilio Aristizábal, siento que en Nacional se aceleraron mucho y por eso terminó saliendo en un préstamo. Por eso es que está en Fortaleza en este momento y está haciendo las cosas mejor que Nacional, porque ha tenido más oportunidades. Pero si vos me preguntas a mí, por ejemplo, yo creo que Emilio no va a llegar a ser lo que fue su papá. Entonces con Neisser es difícil decir, precisamente por eso, porque como no tiene tantas oportunidades en Millonarios, y es difícil dárselas porque Millonarios es uno de los equipos más importantes del país y tiene que responder a unos resultados constantes
y figurar cada 6 meses en la liga local. Entonces es difícil saber si va a tener esas oportunidades. Quizás necesita un préstamo, quizás necesita jugar en otras ligas, no sé. Y es lo mismo con los otros jugadores. Es que pueden figurar en esta sub-20, pero realmente son jugadores muy jóvenes. Lo que pasa es que ya nos están mal acostumbrando con que Vinicius llegó súper joven al Real Madrid y bueno, todos los jugadores brasileños que compra el Real Madrid que llegan con 18 años, otros jugadores españoles que juegan en el Barça que son titulares con 18 años, pues es nada más mirar a Lamine Yamal, pero realmente pues esos son jugadores muy distintos. No hay forma de comparar a los de acá con ellos, a menos de que saliera un jugador así de distinto y que lo demostrara a esa edad. Entonces realmente no lo vamos a saber sino con el tiempo, porque hemos visto en sub-20 a James, hemos visto a Rodallega, hemos visto a Muriel, hemos visto un montón de jugadores que después figuraron en la sub-20 y hemos visto otros como el que dije ahorita, Perea, que realmente nunca pasó nada con él. No sé por qué lo recuerdo a él y no a otros, pero pues es que realmente estoy hablando de jugadores que se perdieron en el tiempo después de haber figurado en la sub-20. Tienes toda la razón, ¿no? Sobre todo hay que ver esas oportunidades que se les pueda dar a estos jugadores que ojalá puedan sobresalir y por supuesto no podemos comparar un Lamine Yamal con un Neisser Villarreal. Eso sobre todo es justamente porque desde pequeños, ¿no? La formación que tiene uno y otro. Ojalá algún día salga uno, nunca sabe, un Messi o algo así por el estilo en Colombia. Ojalá se dé. Eso es muy difícil. Los argentinos son muy de buenas que después de Maradona salió Messi, pues eso solo le pasa a ellos, pero esos jugadores pues es uno cada tanto y puede aparecer en cualquier país. Pues Cristiano es de Portugal y Portugal hasta Cristiano no había hecho casi que nada, pues había tenido Eusebio, pero no había ganado títulos internacionales, por ejemplo. Ahora España tiene a Lamine Yamal, pero España, a pesar de haber tenido muy buenos jugadores, un distinto así no lo había tenido. Entonces son 1 o 2 jugadores que salen cada 10, 15 años y es como una lotería, uno no sabe dónde van a ser ese jugador. Quizás en algún momento nazca en Colombia esa próxima figura, pero por ahora pues hay que ver con lo que tenemos, que igual hemos tenido mucho talento, pues James y Falcao, a pesar de no estar al nivel de Messi, pues son jugadores que cambiaron la historia de Colombia y yo creo que vendrán, así como en este momento está Lucho Díaz, creo que de esta selección o de las próximas selecciones Colombia sub-20 vendrán muy buenos jugadores porque el nivel está mejorando definitivamente. Juan Manuel, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros, muchas gracias por darnos lo que tú lo piensas, tu perspectiva acerca de la selección sub-20 y en general la selección, la mentalidad, la actitud que quizá nos hace falta para ese centavito para llegar al peso, ¿no? Muchas gracias de verdad otra vez por estar aquí con nosotros acompañándonos. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Dale, esperamos tenerte en otra oportunidad. Claro que sí, cuando me necesiten. Y si puedo, de una.